Siempre pensé que mi matrimonio con Roberto era perfecto. Llevábamos 17 años juntos. Habíamos criado a nuestros 3 hijos, Sofía de 15 años, Miguel de 12 y la pequeña Carmen de 8. Yo era la esposa ideal, la madre devota, la mujer que había dejado su carrera como abogada para dedicarse completamente a la familia. Roberto trabajaba como ingeniero en una empresa constructora y siempre llegaba tarde a casa, pero yo lo justificaba pensando que trabajaba duro por nosotros. Todo cambió una tarde de octubre cuando decidí sorprenderlo llevándole el almuerzo a su oficina. Nunca lo había hecho antes, pero ese día sentí ganas de ser romántica, de recordar los viejos tiempos cuando éramos novios. Preparé su comida favorita, me arreglé especialmente y conduje hasta su trabajo con una sonrisa en el rostro. La recepcionista me miró extrañada cuando pregunté por Roberto Mendoza. ¿Ustedes?, me preguntó con cierta incomodidad. Su esposa, respondí orgullosa. Su cara se descompuso y tartamudeó algo sobre que estaba en una reunión muy importante. Pero yo insistí. Quería darle la sorpresa. Subí al 7º piso donde estaba su oficina. El pasillo estaba silencioso y mis tacones resonaban contra el piso de mármol. Al acercarme a su puerta, escuché risas. Una risa masculina que conocía muy bien y otra femenina que me resultó extrañamente familiar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Toqué la puerta suavemente y esperé. Silencio total. Volví a tocar, esta vez más fuerte. ¡Un momento!, gritó Roberto desde adentro. Esperé varios minutos hasta que finalmente abrió la puerta. Su camisa estaba arrugada, tenía el cabello despeinado y su corbata colgaba floja alrededor del cuello. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una mezcla de sorpresa y molestia. Detrás de él, sentada en su escritorio y arreglándose el cabello, estaba Valeria, la hermana menor de mi mejor amiga, la chica que había conocido cuando apenas tenía 18 años y ahora, a los 26, era una mujer despampanante. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso y sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Valeria me miró con una mezcla de desafío y vergüenza. Roberto intentó explicar algo sobre documentos y trabajo, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. No dije nada. Dejé caer la bolsa con el almuerzo en el piso y me di la vuelta. Caminé por ese pasillo que ahora me parecía infinito. Bajé en el ascensor en completo silencio y llegué a mi auto. Solo ahí, con las manos temblorosas aferradas al volante, permití que las lágrimas brotaran. Cuando llegué a casa, los niños aún estaban en el colegio. Me senté en la cocina, en esa mesa donde habíamos desayunado esa misma mañana como una familia aparentemente feliz, y traté de procesar lo que acababa de ver. Mi mente daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Había señales que no vi? ¿Qué iba a hacer ahora? Roberto llegó esa noche como si nada hubiera pasado. Cenamos en familia. Ayudé a los niños con sus tareas. Los acosté como todas las noches. Él se comportaba normal, incluso cariñoso. Me besó antes de dormir y me dijo que me amaba. Yo no pude responder. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Fingía normalidad frente a los niños mientras por dentro me desmoronaba. Roberto continuaba con su rutina, pero yo notaba cosas que antes ignoraba. Los mensajes de texto que escondía, las llamadas que rechazaba cuando yo estaba cerca, las duchas extras que se daba antes de cenar. Una semana después, decidí confrontarlo. Los niños estaban durmiendo y nosotros en la sala viendo televisión. Apagué el televisor y lo miré directamente a los ojos. «Sé lo de Valeria», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Su cara se descompuso completamente. Intentó negar, luego explicar, después justificar. Me dijo que había sido un error, que estaba pasando por una crisis, que me amaba a mí y a los niños más que a nada en el mundo, que Valeria no significaba nada para él, que había sido solo atracción física. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. 2 meses, me confesó. 2 meses de traición, de mentiras, de vivir una doble vida mientras yo cuidaba de sus hijos y mantenía su hogar. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Al día siguiente, Roberto se fue temprano al trabajo y yo llamé a mi hermana Elena. Le conté todo entre lágrimas. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo las palabras que cambiarían mi vida. «Tienes que decidir qué quieres hacer, pero cualquier decisión que tomes, yo te apoyo». Los siguientes meses fueron un torbellino emocional. Roberto rogaba perdón, prometía cambiar, decía que terminaría todo con Valeria. Incluso renunció a su trabajo para demostrarme que hablaba en serio. Comenzamos terapia de pareja. El psicólogo nos ayudaba a comunicarnos mejor, a entender qué había fallado en nuestro matrimonio. Poco a poco, empecé a ver cambios en Roberto. Llegaba temprano a casa, se involucraba más con los niños. Me llevaba flores,
sin motivo. Parecía genuinamente arrepentido y decidido a recuperar nuestra relación. Mi corazón, cansado del dolor, comenzó a ablandarse, pero mi familia no lo veía igual. Elena, mis padres, incluso algunos amigos cercanos, me decían que estaba cometiendo un error al considerar perdonarlo. Una vez infiel, siempre infiel, me repetían. ¿Qué ejemplo les das a tus hijos? El comentario que más me dolió vino de mi propia madre durante una cena familiar. Estábamos en su casa. Los niños jugaban en el jardín, y yo les comenté que Roberto y yo estábamos trabajando en nuestra relación. Mira, hija, me dijo con esa dureza que la caracterizaba, si vuelves con ese hombre después de lo que te hizo, es porque no quieres realmente a tus hijos. Estás siendo egoísta. Los niños merecen ver a su madre con dignidad, no arrastrándose detrás de un hombre que la humilló. Sus palabras me atravesaron como dagas. Durante toda mi vida había tratado de ser la hija perfecta, de tener su aprobación. Escuchar que pensaba que no amaba a mis hijos por considerar darle una segunda oportunidad a su padre, me destrozó. Esa noche, en casa, observé a mis hijos. Sofía estudiaba en la mesa del comedor. Miguel practicaba piano en la sala y Carmen dibujaba en el piso. Eran mi mundo entero. ¿Era cierto que al pensar en perdonar a Roberto los estaba traicionando a ellos? Decidí hablar con Sofía. A los 15 años, era madura para su edad y siempre había sido muy perceptiva. Una tarde, después del colegio, le pedí que me acompañara a tomar un café. Mami, me dijo mientras revolvía su chocolate caliente, yo sé que papá y tú están teniendo problemas. Miguel y Carmen también lo saben, aunque finjan que no. Mi corazón se apretó. Había creído que estaba protegiéndolos, pero los niños siempre saben más de lo que pensamos. ¿Qué opinas tú?, le pregunté con cuidado. Sofía me miró con esos ojos oscuros que había heredado de Roberto, y me dijo algo que nunca olvidaré. Mami, yo solo quiero que seas feliz. Si papá te hace feliz y tú crees que puede cambiar, entonces deberías intentarlo. Pero si decides que no puedes perdonarlo, también estaría bien. Lo único que nos importa a Miguel, Carmen y a mí es que estés bien. Esa conversación me dio una perspectiva completamente nueva. Mis hijos no me juzgaban como lo hacía mi familia. Ellos solo querían mi bienestar. Después de 6 meses de terapia, Roberto y yo decidimos intentar reconstruir nuestro matrimonio. No fue fácil. Hubo días en los que la desconfianza me consumía, noches en las que no podía dormir imaginando sus mentiras, pero también hubo momentos de reconexión genuina, conversaciones profundas que nunca habíamos tenido antes, y lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Mi familia no lo entendía. Elena dejó de hablarme durante un tiempo. Mis padres me trataban con frialdad cuando Roberto estaba presente. Algunos amigos me dieron la espalda, diciendo que no podían respetar mi decisión, pero mis hijos fueron mi ancla. Sofía me apoyaba incondicionalmente. Miguel comenzó a pasar más tiempo conmigo, compartiendo sus preocupaciones y alegrías. Incluso Carmen, tan pequeña, parecía entender que mamá estaba pasando por algo difícil y me llenaba de abrazos y dibujos. Un año después de descubrir la infidelidad, Roberto y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia íntima. Solo estuvimos nosotros 5, él, yo y nuestros 3 hijos. No invitamos a familia extendida ni amigos. Fue nuestra manera de decir que estábamos empezando de nuevo, solo nosotros como núcleo familiar. Esa noche, después de la ceremonia, Sofía se acercó a mí en mi habitación. Mami, estoy orgullosa de ti, me dijo. Sé que ha sido difícil, pero elegiste el amor. Elegiste luchar por nuestra familia. Miguel también me sorprendió. Durante meses había estado más distante con Roberto, claramente afectado por saber que había lastimado a su madre, pero gradualmente comenzó a abrirse nuevamente. Una tarde me confesó. Al principio estaba muy enojado con papá, pero veo cómo se esfuerza ahora, cómo te trata mejor. Creo que la gente puede cambiar si realmente quiere. Carmen, con su inocencia de niña, simplemente estaba feliz de que mami y papi ya no estuvieran tristes. Los meses siguientes no fueron perfectos. La reconstrucción de la confianza es un proceso lento y doloroso. Hubo retrocesos, peleas, momentos en los que pensé que había cometido un error, pero Roberto se mantuvo firme en su compromiso de cambiar. Encontró un nuevo trabajo, comenzó terapia individual y se dedicó a ser un mejor esposo y padre. 2 años después del episodio de la infidelidad, nuestra relación era más sólida que nunca. Habíamos aprendido a comunicarnos mejor, a ser más honestos el uno con el otro, a no dar por sentado nuestro matrimonio. Roberto había demostrado con acciones, no solo palabras, que su compromiso conmigo y con nuestra familia era real. La verdadera prueba llegó cuando Elena, después de tanto tiempo de frialdad,
Finalmente, decidió visitarnos para cenar. Llegó con actitud tensa, claramente esperando encontrar signos de que yo había cometido un error. Durante la cena, observó cómo Roberto interactuaba con los niños, cómo me trataba a mí, la dinámica familiar que habíamos reconstruido. Los niños estaban relajados y felices, contando anécdotas del colegio y bromeando entre ellos. Roberto ayudó a servir, limpió la cocina sin que se lo pidiera, y se mostró atento y cariñoso sin exagerar. Después de cenar, mientras Roberto ayudaba a Carmen con un proyecto escolar en la sala, Elena y yo nos quedamos solas en la cocina. «Te veo diferente», me dijo finalmente. «¿Diferente cómo?», le pregunté. «Más segura de ti misma, más fuerte. Pensé que perdonarlo te haría ver débil, pero es lo contrario». Le expliqué que el proceso de decidir perdonar no había sido fácil, ni había venido de un lugar de debilidad. Había requerido una fortaleza enorme, mucha introspección y la decisión consciente de luchar por lo que creía que valía la pena salvar. «¿Y si vuelve a pasarte?», me preguntó. «Entonces sabré que hice todo lo que pude por mi matrimonio y por mi familia», le respondí. «Pero no puedo vivir en el y sí. He elegido confiar nuevamente, y esa elección me ha traído paz». Elena me abrazó por primera vez en 2 años. «Tienes razón», me susurró. «Tus hijos se ven felices. Tú te ves feliz. Eso es lo único que importa». Esa noche, después de que Elena se fuera, me senté en el porche de mi casa mirando las estrellas. Roberto se unió a mí con 2 tazas de té. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En cómo han cambiado las cosas», le respondí. «Hace 2 años pensé que mi mundo se había acabado. Hoy siento que tengo una familia más fuerte que nunca». «Siento mucho haberte puesto en esa posición», me dijo por 1000ª vez. «Siento que hayas tenido que elegir entre la aprobación de tu familia y nuestro matrimonio». «No tuve que elegir», le respondí. «Elegí lo que creía correcto para mí y para nuestros hijos, y resulta que ellos fueron los únicos que me apoyaron desde el principio». Roberto tomó mi mano. «Nuestros hijos son increíbles». «Sí», acordé. «Ellos entendieron algo que los adultos no pudieron ver, que el amor verdadero a veces significa dar segundas oportunidades, que las familias pueden sanar, y que ser fuerte no siempre significa alejarse». 3 años después de la crisis, Roberto fue ascendido en su nuevo trabajo. Decidimos celebrar con una cena familiar en un restaurante elegante. Durante la cena, Sofía, que ya tenía 18 años y estaba por entrar a la universidad, pidió hacer un brindis. «Por mis padres», dijo levantando su copa de agua, «que me enseñaron que el amor real no es perfecto, pero sí es resistente. Por mamá, que tuvo el valor de perdonar cuando todos le decían que no lo hiciera. Y por papá, que demostró que las personas pueden cambiar de verdad cuando están dispuestas a hacer el trabajo. Miguel, ya de 15 años, agregó, y porque nuestra familia es más unida ahora que antes de que pasara todo esto». Carmen, con 11 años, simplemente dijo, «Por mamá y papá, que se aman mucho». Esa noche, de regreso a casa, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido la aprobación de algunas personas que creía importantes en mi vida, pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto incondicional de mis hijos y una relación matrimonial más madura y consciente. Mis hijos habían sido mis maestros en esta experiencia. Ellos me enseñaron que la sabiduría no siempre viene de la experiencia o la edad, sino de la capacidad de amar sin juzgar. Mientras los adultos me decían que no quería realmente a mis hijos si volvía con Roberto, fueron precisamente mis hijos quienes me demostraron que mi decisión había sido correcta. Sofía me confesó años después que había estado orgullosa de mí, no por perdonar o no perdonar, sino por tomar una decisión consciente y luchar por ella. «Muchos de mis amigos tienen padres divorciados», me dijo, «y aunque respeto esas decisiones, siempre admiré que tú eligieras luchar por arreglar las cosas en lugar de simplemente rendirte». Miguel desarrolló una perspectiva madura sobre las relaciones. «Gracias a ustedes aprendí que los matrimonios requieren trabajo», me comentó una vez, «que no es solo amor romántico, sino compromiso diario». Incluso Carmen, aunque era muy pequeña durante la crisis, creció con una comprensión profunda de que las familias pueden superar las dificultades si trabajan juntas. Hoy, 5 años después de aquella tarde devastadora en la oficina de Roberto, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. No porque el perdón sea siempre la respuesta correcta para todos, sino porque fue la correcta para mí, para mi situación específica y para mi familia. Roberto nunca volvió a traicionar mi confianza.
se convirtió en el esposo y padre que siempre había tenido el potencial de ser. Nuestra comunicación mejoró exponentially, nuestra intimidad emocional se profundizó y nuestros hijos crecieron en un hogar donde vieron que los problemas se pueden resolver con amor, trabajo y compromiso mutuo. La lección más importante que aprendí es que nadie puede decidir por ti qué es lo mejor para tu vida y tu familia. Las personas que me criticaron lo hacían desde sus propias experiencias y miedos, no desde el conocimiento de mi situación particular. Mis hijos, en cambio, vivían conmigo día a día, veían mi felicidad y mi dolor, y pudieron evaluar genuinamente si mi decisión me estaba haciendo bien. El apoyo de mis hijos no solo me sostuvo durante el proceso de sanación, sino que me enseñó una lección invaluable sobre el amor incondicional. Ellos me amaron lo suficiente como para querer mi felicidad por encima de cualquier juicio social o expectativa externa. Cuando la gente me pregunta cómo logré reconstruir mi matrimonio después de una infidelidad, siempre menciono que el apoyo de mis hijos fue fundamental, no porque los haya hecho parte de los problemas de adultos, sino porque su amor puro y su perspectiva honesta me dieron la fuerza para seguir adelante con mi decisión, incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra. Roberto y yo celebramos recientemente nuestro 20º aniversario de matrimonio. Durante la celebración, rodeados de nuestros hijos ya crecidos, reflexioné sobre todo lo que habíamos superado juntos. La infidelidad había sido el momento más oscuro de nuestro matrimonio, pero paradójicamente, también había sido el catalizador para construir algo más fuerte y más auténtico. Esa noche, Sofía me entregó una carta que había escrito. En ella me agradecía por haber sido valiente enough to fight for love, por haberle enseñado que las segundas oportunidades a veces valen la pena, y por demostrarle que ser una madre fuerte significa tomar decisiones difíciles basadas en el amor, no en el miedo al qué dirán. Al leer esa carta, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Mis hijos no solo me apoyaron durante el proceso, sino que años después seguían haciéndolo. Habían crecido con valores sólidos sobre el amor, el perdón, la comunicación y la importancia de luchar por las relaciones que valen la pena. Mi historia no es una prescripción para todos. Cada situación de infidelidad es única, y cada persona debe tomar la decisión que sea mejor para su contexto particular. Pero mi experiencia me enseñó que a veces la decisión más valiente no es la que todos esperan, sino la que tu corazón y tu sabiduría te dicen que es correcta. Hoy, cuando miro atrás, no siento ningún arrepentimiento. Tengo una relación sólida con Roberto. Mis hijos son adultos seguros y emocionalmente inteligentes, y he aprendido a confiar en mi propio juicio por encima de las opiniones externas. La gente todavía me dice de vez en cuando que admiraban mi fortaleza para dejarlo ir después de la infidelidad. Cuando les corrijo y les explico que en realidad decidí perdonarlo y trabajar en nuestro matrimonio, algunos se sorprenden. Pero la verdadera fortaleza, he aprendido, no siempre está en alejarse. A veces está en quedarse y luchar por lo que amas, especialmente cuando tienes el apoyo de las personas que más importan, tus hijos. Ellos me enseñaron que el amor de una madre no se mide por las decisiones que toma para proteger su orgullo, sino por las decisiones que toma para construir una familia sólida y feliz. Y hoy, más que nunca, tengo la certeza de que mis hijos me apoyan porque ven los frutos de esa decisión en sus propias vidas y en la fortaleza de nuestra familia. Esta es mi historia de infidelidad y perdón, pero más que eso, es una historia sobre el poder del amor incondicional de los hijos y la sabiduría que puede venir de los corazones más puros. Mis hijos no solo me apoyaron entonces, sino que continúan haciéndolo hoy, confirmando que el amor verdadero trasciende los errores humanos y que las familias pueden emerger más fuertes de sus momentos más difíciles. Pero la historia no termina ahí. 6 años después de la crisis, cuando creía que todo estaba completamente resuelto, la vida me puso otra prueba que confirmaría definitivamente la sabiduría de mis hijos y la solidez de nuestra familia reconstruida. Sofía ya estaba en su 2º año de universidad estudiando psicología. Durante las vacaciones de Navidad, vino a casa con noticias que me llenaron de orgullo. Había conseguido una práctica profesional en una clínica especializada en terapia familiar y de pareja. Durante la cena de bienvenida, mientras compartía sus experiencias académicas, me dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, he estado estudiando sobre familias disfuncionales y funcionales,
sobre traumas y sanación. Quiero que sepas que nuestra familia se ha convertido en un modelo para mí de lo que significa la verdadera resiliencia. En mis clases, cuando hablamos de casos de infidelidad, yo siempre comparto que no todas las historias terminan en divorcio, que algunas familias pueden sanar completamente. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que mi decisión de aquellos años no solo había impactado positivamente a mi familia inmediata, sino que Sofía estaba llevando esa experiencia al mundo profesional, ayudando a otras familias. Miguel, ya de 17 años, había desarrollado una madurez emocional impresionante. Una tarde, mientras preparaba la cena, se sentó conmigo en la cocina y me hizo una pregunta que me sorprendió por su profundidad. «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de haber perdonado a papá?» La pregunta me tomó desprevenida. No porque fuera difícil de responder, sino porque venía de mi hijo adolescente con una sinceridad genuina. Nunca, Miguel. ¿Por qué me lo preguntas? Porque tengo amigos cuyos padres se divorciaron por infidelidad, y algunos me dicen que tú fuiste tonta por perdonar, pero yo los veo a ustedes ahora, y veo algo que esos amigos no tienen. Padres que realmente se aman y que nos enseñaron que el amor verdadero requiere trabajo. Su perspectiva me confirmó una vez más que mis hijos habían desarrollado una comprensión del amor mucho más madura que muchos adultos. Carmen, ya de 14 años, también había crecido con una sabiduría especial. Un día, mientras hacía la tarea en la mesa del comedor, me comentó algo que me dejó sin palabras. Mamá, mi profesora de educación cívica, nos pidió que escribiéramos sobre un modelo a seguir. Escribí sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Porque me enseñaste que ser fuerte no significa nunca caerse, sino levantarse cuando te caes. Y que amar a tu familia significa a veces tomar decisiones que otros no entienden. Leer su ensayo esa noche me hizo llorar de emoción. Carmen había captado la esencia de toda nuestra experiencia familiar, con la claridad que solo los niños pueden tener. Sin embargo, la verdadera prueba de la fortaleza de nuestra familia Reconstructed llegó de manera inesperada. Roberto había sido ascendido nuevamente y ahora dirigía un departamento importante en su empresa. Con este nuevo puesto, venían responsabilidades mayores y, inevitablemente, más tiempo fuera de casa. Al principio no me preocupé. Nuestra relación estaba sólida, la comunicación era excelente y Roberto se había mantenido transparente en todo durante estos años. Pero cuando comenzó a trabajar frecuentemente con una nueva colega, arquitecta recién contratada llamada Patricia, algo dentro de mí se activó. No era desconfianza hacia Roberto, sino más bien una sensibilidad natural desarrollada después de haber vivido una traición. Roberto me hablaba de Patricia profesionalmente, mencionaba sus ideas innovadoras para los proyectos, y yo podía ver su entusiasmo por el trabajo que hacían juntos. Una noche, mientras cenábamos en familia, Roberto mencionó casualmente que tendría que viajar a una conferencia de arquitectura e ingeniería con Patricia y otros colegas. El comentario fue inocente, pero algo en mi estómago se contrajo. Esa noche, después de que los niños se acostaran, decidí ser completamente honesta con Roberto. «Necesito contarte algo», le dije mientras nos preparábamos para dormir. «Escuchar sobre tu viaje con Patricia me generó ansiedad». Roberto se detuvo inmediatamente y me miró con preocupación. «¿Te genera ansiedad porque no confías en mí o porque es una reacción natural después de lo que pasó?» Su pregunta directa y sin defensividad me tranquilizó inmediatamente. «Es una reacción natural», le respondí. «Confío en ti completamente, pero mi cuerpo todavía recuerda el dolor». Roberto se acercó y me abrazó. «Entiendo perfectamente. ¿Qué necesitas de mí para sentirte más tranquila?» Su respuesta me confirmó cuánto había cambiado. El Roberto de antes habría reaccionado con molestia o defensividad. Este Roberto entendía que mi sanación era un proceso continuo y que él tenía un papel en mantenerme segura emocionalmente. Decidimos que me mantendría informada sobre todos los detalles del viaje, que me llamaría todas las noches y que incluso me compartiría fotos de los eventos y cenas grupales. No era por desconfianza, sino por cuidar mi bienestar emocional. Cuando le conté esta situación a Sofía durante una de nuestras llamadas semanales, su respuesta me llenó de orgullo. «Mamá, eso es exactamente lo que hemos estudiado en terapia de pareja: comunicación abierta, honestidad sobre las inseguridades y colaboración para encontrar soluciones. Ustedes están modelando una relación verdaderamente saludable». El viaje de Roberto, que transcurrió sin problemas, cumplió con todos nuestros acuerdos.
Me mantuvo informada y regresó con regalos para toda la familia y historias emocionantes sobre los nuevos proyectos de la empresa. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después del viaje. Patricia pidió una reunión privada con Roberto para discutir un proyecto personal. Durante esa reunión, le confesó que había desarrollado sentimientos románticos hacia él y que esperaba que su viaje juntos hubiera sido el inicio de algo más íntimo. Roberto me contó esa misma noche, inmediatamente después de llegar del trabajo. Patricia me confesó que está interesada en mí románticamente. Me dijo sin preámbulos mientras yo preparaba la cena. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no fue por miedo, sino por curiosidad sobre cómo él había manejado la situación. ¿Qué le dijiste? Le dije que estoy completamente comprometido con mi matrimonio, que lo que pasó hace años me enseñó el valor de lo que tengo contigo y con nuestra familia, y que no tengo ningún interés en arriesgar eso. También le aclaré que tendríamos que mantener una relación estrictamente profesional de ahora en adelante. Su transparencia total me tranquilizó completamente. El Roberto de hace 8 años habría manejado esta situación de manera muy diferente. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le pregunté. Orgulloso de mí mismo, me respondió con una sonrisa. Hace años, mi ego se habría sentido halagado por la atención. Hoy solo pienso en proteger lo que hemos construido juntos. Esa noche, después de contarles a los niños sobre el trabajo de papá y otras cosas cotidianas, Sofía me llamó. Era extraño porque normalmente hablábamos los domingos. Mamá, papá me contó lo que pasó con su colega. Quería decirte que estoy muy orgullosa de cómo manejaron la situación. ¿Roberto te contó? Sí. Me llamó esta tarde. Me dijo que quería que nosotros supiéramos que había sido completamente transparente contigo y que nunca más pondría en riesgo nuestra familia. Creo que quería que supiéramos que ha aprendido realmente de sus errores. La llamada de Sofía me emocionó profundamente. Roberto no solo había sido transparente conmigo, sino que había querido que nuestros hijos supieran que su compromiso con la familia era inquebrantable. Miguel también se acercó a mí esa semana. Mamá, papá nos contó a Carmen y a mí sobre su trabajo. Me gusta que nos mantenga informados sobre estas cosas. Demuestra que confía en nosotros y que valora la transparencia familiar. Carmen, con su estilo directo de adolescente, simplemente me dijo: me gusta que papá ya no tenga secretos. Nuestra familia es mucho mejor cuando todos sabemos todo. Estos comentarios de mis hijos me hicieron darme cuenta de algo fundamental. La experiencia de la infidelidad no solo había sanado mi matrimonio, sino que había transformado a toda nuestra familia. Habíamos desarrollado un nivel de comunicación y transparencia que muchas familias nunca alcanzan. Algunos meses después, recibí una llamada inesperada de Valeria. Sí, la misma Valeria con quien Roberto había tenido la aventura años atrás. Mi primera reacción fue de sorpresa, y lo admito, un poco de ansiedad. Hola, soy Valeria. Sé que es extraño que te llame, pero necesito hablar contigo. Decidí escucharla, más por curiosidad que por cualquier otra razón. Quiero pedirte perdón, me dijo con voz temblorosa. Sé que han pasado años, pero he estado en terapia trabajando mis propios problemas, y mi psicóloga me sugirió que buscara cerrar este ciclo apropiadamente. Su llamada me tomó completamente desprevenida. Durante todos estos años, había logrado no pensar en ella, había sanado completamente de ese dolor. Te agradezco la llamada, le respondí sinceramente, pero quiero que sepas que yo ya he sanado de todo eso. No te guardo rencor. Eso me da mucha paz, me confesó. También quiero que sepas que Roberto nunca dejó de hablar de ti y de sus hijos durante el tiempo que estuvimos juntos. Siempre supe que él te amaba, pero yo estaba en un momento muy confuso de mi vida. Su honestidad me sorprendió, pero también me dio una perspectiva nueva sobre toda la situación. Cuando le conté a Roberto sobre la llamada de Valeria, su reacción fue de genuino arrepentimiento nuevamente. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, me dijo. ¿Cómo te hizo sentir? Tranquila, le respondí honestamente. Me hizo darme cuenta de que realmente he sanado completamente. No sentí dolor, ni rabia, solo una especie de paz. Esa noche, durante la cena familiar, decidí compartir con los niños sobre la llamada de Valeria. Ya eran lo suficientemente grandes para entender la situación completamente. Sofía, ahora de 22 años y próxima a graduarse de psicología, me dio su perspectiva profesional. Es interesante que haya buscado cerrar ese ciclo después de tanto tiempo. Probablemente significa que ella también ha estado cargando con culpa todos estos años. Su llamada también es una confirmación de que ustedes han sanado completamente como pareja. Miguel, ya de 19 años y estudiando ingeniería como su padre, añadió: me parece bien que haya pedido perdón. Demuestra que las personas pueden crecer y asumir responsabilidad por sus acciones, incluso años después. Carmen, de 16 años, fue la más directa. Me alegra que haya llamado, pero me alegra más que tú ya no sientas dolor por eso.
Mamá, significa que realmente somos una familia fuerte. Sus respuestas me confirmaron una vez más la madurez emocional que habían desarrollado a través de toda nuestra experiencia familiar. Un año después, Roberto y yo decidimos hacer algo especial para nuestro 21º aniversario de matrimonio. Organizamos una reunión familiar donde cada uno compartió qué había aprendido durante estos años de crecimiento. Sofía, ya psicóloga graduada y trabajando en su propia consulta, compartió primero: aprendí que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de compromiso para resolverlos juntos. Ustedes me enseñaron que las familias fuertes no son las que nunca tienen crisis, sino las que saben cómo superarlas y salir más unidas. Miguel, ahora en su 2º año de ingeniería, dijo: aprendí que ser un hombre significa asumir responsabilidad por tus acciones y trabajar todos los días para ser mejor. Papá me mostró que los errores no te definen si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para corregirlos. Carmen, ya de 17 años y con una sabiduría que me asombraba, añadió: aprendí que el perdón no es débil, es la cosa más fuerte que puedes hacer, y que una madre que lucha por su familia está enseñando a sus hijos a luchar por lo que aman. Roberto tomó mi mano y compartió su reflexión. Aprendí que casi perdí lo más valioso de mi vida por una decisión estúpida, pero también aprendí que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a los errores más grandes si hay honestidad, trabajo y compromiso genuino. Cuando llegó mi turno, miré a mi familia y sentí una gratitud inmensa. Aprendí que mis hijos fueron mis mejores maestros durante la experiencia más difícil de mi vida. Ellos me enseñaron que el amor incondicional existe, que la sabiduría puede venir de los corazones más jóvenes, y que cuando tomas decisiones basadas en el amor en lugar del miedo, usualmente aciertas. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Roberto y yo nos sentamos en nuestro porche como habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me preguntó. ¿Qué? Que nuestros hijos no solo nos perdonaron por ponerlos a través de todo esto, sino que se convirtieron en personas más fuertes y más sabias por haberlo vivido. Tenía razón. Sofía se había especializado en terapia familiar, precisamente porque nuestra experiencia le había mostrado el poder de la sanación. Miguel había desarrollado un sentido profundo de integridad y responsabilidad. Carmen había crecido con una comprensión madura del amor y el compromiso. 2 años después, cuando Sofía se comprometió con su novio de la universidad, me pidió que la ayudara a planear su boda. Durante una de nuestras sesiones de planificación, me hizo una confesión que me emocionó profundamente. Mamá, mi novio y yo hemos hablado sobre nuestros modelos de matrimonio. Él viene de padres divorciados que no lograron resolver sus problemas. Yo vengo de padres que atravesaron la crisis más difícil posible y salieron más fuertes. Quiero un matrimonio como el de ustedes, honesto, comprometido y resiliente. El día de su boda, durante su discurso, Sofía dedicó unas palabras especiales a Roberto y a mí. Mis padres me enseñaron que el matrimonio no es un cuento de hadas donde nunca pasa nada malo. Es un compromiso diario de elegir el amor, la honestidad y el trabajo en equipo, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Sus palabras me hicieron llorar de emoción, no solo por el orgullo de verla casarse, sino por saber que había tomado lo mejor de nuestra experiencia para construir su propia vida. Miguel también siguió el ejemplo familiar en sus relaciones. A los 21 años, cuando comenzó una relación seria, me contó que había sido completamente honesto con su novia sobre la historia de nuestra familia. Le conté sobre la infidelidad de papá y sobre cómo ustedes trabajaron para sanar su matrimonio. Me explicó. Quería que ella entendiera mis valores sobre la comunicación y la honestidad desde el principio. Carmen, ahora de 19 años, había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones que me impresionaba constantemente. Un día, mientras desayunábamos juntas durante sus vacaciones universitarias, me dijo: «Mamá, mis amigas siempre me preguntan cómo es que tengo una perspectiva tan madura sobre el amor. Les digo que crecí viendo lo que es el amor verdadero. No perfecto, pero sí comprometido. Hoy, 10 años después de la crisis que casi destruye mi matrimonio, puedo mirar atrás con una perspectiva completamente clara. La infidelidad de Roberto fue devastadora, pero la manera en que decidimos manejarla como familia se convirtió en la experiencia que más nos fortaleció. Mis hijos no solo me apoyaron durante el proceso de sanación, sino que continúan haciéndolo una década después. Ellos ven los frutos de aquella decisión difícil en la solidez de nuestro matrimonio actual, en la comunicación abierta que caracteriza a nuestra familia y en los valores de compromiso y resiliencia
que han desarrollado para sus propias vidas. Roberto se ha mantenido firme en su compromiso de transparencia y crecimiento. Nunca más ha puesto en riesgo nuestra confianza y ha demostrado año tras año que el cambio genuino es posible cuando viene acompañado de trabajo constante y compromiso sincero. La decisión que tomé hace 10 años de perdonar y luchar por mi matrimonio a pesar de las críticas de mi familia extendida, se ha validado de maneras que nunca podría haber imaginado. No solo salvé mi matrimonio, sino que ayudé a crear una familia más fuerte, más honesta y más resiliente. Mis hijos fueron mi brújula moral durante el momento más confuso de mi vida, cuando todos los adultos me decían que estaba cometiendo un error. Ellos me apoyaron con una sabiduría pura que trascendía cualquier juicio social. Y hoy, como adultos formados, continúan validando esa decisión con las vidas sólidas y los valores firmes que han construido. Esta historia no terminó el día que decidí perdonar a Roberto. Continuó desarrollándose cada día durante esta década, confirmando que cuando tomas decisiones basadas en el amor genuino y el bienestar familiar, incluso las decisiones más controvertidas pueden tener resultados extraordinarios. Mis hijos me enseñaron que el apoyo verdadero no viene de estar de acuerdo con decisiones populares, sino de estar al lado de la persona que amas mientras toma las decisiones que cree correctas. Ellos me apoyaron entonces, me apoyan ahora y sé que me seguirán apoyando, porque entienden que todo lo que hice fue por amor a nuestra familia. Los años pasaron y con ellos, nuestra familia siguió escribiendo capítulos que jamás hubiera imaginado en aquella tarde oscura de octubre cuando descubrí la infidelidad de Roberto. Ahora, 10 años después, la vida parecía haber tomado un rumbo de calma y plenitud, pero aprendí que la vida nunca deja de ponernos pruebas, incluso cuando creemos haber alcanzado la estabilidad. Sofía ya estaba casada y esperando a su primer hijo. La noticia de que me convertiría en abuela me llenó de una alegría indescriptible. Cuando me lo contó, con lágrimas en los ojos y abrazada a su esposo, sentí que el círculo de la vida se cerraba. Después de tanto dolor, después de tantas dudas, la vida me regalaba una nueva generación para amar. Miguel estaba en su último año de ingeniería y había comenzado una relación seria con Laura, una joven brillante que compartía sus valores. A menudo me decía que veía en ella lo que yo había visto en Roberto en nuestros años de juventud, un espíritu noble y un corazón dispuesto a construir. Verlo tan seguro de sus sentimientos me recordaba que, aunque nuestros hijos observan nuestros errores, también aprenden de nuestra capacidad de repararlos. Carmen, la más pequeña, ya tenía 20 años y estudiaba literatura. Siempre había sido la más sensible de los tres, la que escribía poemas en servilletas, la que encontraba belleza, incluso en los momentos más simples. Ella fue quien un día me dijo algo que se quedó grabado en mí. Mamá, gracias por enseñarme que el amor no siempre es como en los cuentos, pero que eso no lo hace menos hermoso. A veces pienso que Carmen nació con un alma vieja, porque siempre tuvo la capacidad de poner en palabras lo que yo apenas lograba sentir. Un día, Roberto y yo recibimos una invitación inesperada. Sofía quería que asistiéramos juntos a una charla en la universidad donde ella había sido invitada como ponente. El tema era resiliencia en las familias después de una crisis. Al principio dudé, no me sentía cómoda con la idea de que nuestra intimidad se convirtiera en ejemplo académico, pero Sofía insistió, mamá, nuestra historia no es solo tuya o de papá, también es mía, de Miguel y de Carmen, y puede inspirar a otros. Aceptamos. Y allí estuvimos, sentados en primera fila, escuchando a nuestra hija mayor hablar con seguridad frente a un auditorio lleno. Contó nuestra historia con respeto, sin entrar en detalles dolorosos, pero sí resaltando lo esencial, que el amor, el perdón y la comunicación habían sido las claves para reconstruirnos. Mientras la escuchaba, sentí que las lágrimas me caían sin poder evitarlo. Recordé a aquella niña de 15 años que me había dicho, «Mami, yo solo quiero que seas feliz». Y ahora la veía convertida en una mujer que transformaba nuestra experiencia en herramientas para ayudar a otros. Fue en ese instante que comprendí, de manera definitiva, que todo lo que habíamos vivido no había sido en vano, pero la vida, como siempre, guardaba una prueba más. A los 52 años, fui diagnosticada con un cáncer de mama en etapa inicial. La noticia me sacudió hasta los huesos. Por un instante, pensé que todo lo que había construido podía desmoronarse. Sin embargo, lo que ocurrió después fue una confirmación absoluta de la fortaleza de mi familia. Roberto estuvo conmigo en cada consulta, en cada tratamiento, en cada madrugada de miedo. No se separó de mí ni un solo día. Miguel reorganizó sus horarios universitarios para llevarme a las quimioterapias cuando su padre tenía que trabajar. Carmen me escribió un diario de poemas que me leía en las noches,
para recordarme que incluso en medio del dolor había belleza. Y Sofía, con sus conocimientos en psicología, se convirtió en mi pilar emocional, guiándome en los días en que la ansiedad me dominaba. Durante meses, nuestra casa se transformó en un refugio de amor y cuidado. Y en medio de esa tormenta, entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. La verdadera sanación no había sido solo del matrimonio, sino de toda nuestra familia. Cada uno había aprendido a sostener al otro, a ser fuerte cuando el otro flaqueaba, a dar sin esperar nada a cambio. Superé la enfermedad con éxito, gracias a la detección temprana y a los tratamientos, pero sobre todo, gracias a la fortaleza emocional que mis hijos y Roberto me transmitieron. Nunca me sentí sola, nunca me sentí débil, y al final, el cáncer no se convirtió en una marca de derrota, sino en un testimonio de cuánto habíamos crecido como familia. Hoy, mientras escribo estas palabras desde la tranquilidad de mi casa, con una nieta correteando por el jardín, y con la certeza de que mis hijos han crecido con valores sólidos, miro hacia atrás sin rencor. Mi matrimonio con Roberto no fue perfecto, pero fue real. Vivimos el dolor más grande y también la alegría más inmensa. Mis hijos no solo me apoyaron cuando descubrí la traición, sino que me acompañaron en cada paso del camino, confirmando una y otra vez que había tomado la decisión correcta. Ahora sé que las segundas oportunidades no siempre son posibles, ni siempre son deseables, pero en mi caso, fueron el camino hacia una vida más plena. Y sé también que mi mayor legado no son las decisiones que tomé como esposa, sino las lecciones que dejé como madre, que el amor verdadero exige valentía, que el perdón puede ser una fuerza transformadora y que la familia es el refugio más poderoso contra cualquier tempestad. La historia que empezó con lágrimas en un pasillo de oficina terminó con risas en un jardín lleno de flores y nietos. Y si algo he aprendido es que, al final, el amor que se decide todos los días, incluso después del dolor, es el amor que realmente trasciende.